Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es John Alexander Peña Cardoso, soy estudiante de medicina de 11 semestre, actualmente soy estudiante de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Para hablar de derechos sexuales y reproductivos, tenemos que el Ministerio de Salud y de Protección Social considera la sexualidad como una dimensión prioritaria en el curso de la vida de las personas y que esto se espera que se enmarque en la práctica de los derechos humanos y la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Aún así, en Colombia todavía hay mucha problemática asociada a todo lo de la sexualidad y la reproducción, pero pues vemos que cada vez el Estado y las instituciones desarrollan y tienen unos avances importantes en torno a todo esto que son los derechos sexuales y reproductivos, en todo su abordaje. Entonces, pues esto se refleja en todo el enfoque que se da al género, a los derechos, a todos los aspectos para una salud sexual y reproductiva plena, segura, digna, responsable para todas las personas en Colombia. Entonces, una de las claves de una vida feliz y saludable pues va a ser el disfrute de nuestra sexualidad y de la toma de decisiones libres e informadas sobre nuestro cuerpo. Entonces tenemos que tener en cuenta pues que la sexualidad es una condición humana y como tal pues todo aplicado hacia los derechos humanos. Tal vez en la historia uno de los anhelos universales de las personas ha sido que se reconozca el disfrute libre de la sexualidad y de la reproducción. Entonces tenemos que los derechos sexuales, los derechos reproductivos aceptados hoy en Colombia y en el mundo, pues van a responder a toda la reivindicación y el reconocimiento de todas las personas son dueñas cada una de su cuerpo y de su sexualidad y que cada individuo pues va a decidir sobre su vida sexual reproductiva sin presiones ni coerciones. En este momento lo que vamos a hacer es abordar sobre los derechos sexuales un poco más. Entonces quiero empezar con esta frase que dice: París es del rey y el cuerpo es mío. Esto lo expresó una joven en Lyon, Francia, en el siglo XVI porque fue juzgada por tener relaciones sexuales con su novio. Ahora sí. Después de esta frase tenemos que los derechos sexuales van a ser los mismos derechos aplicados a la vivencia de la sexualidad. Está internacional y nacionalmente reconocidos para que se garantice un libre desarrollo, ya sea responsable y satisfactorio en la vida sexual de todas las personas. Se explicita que, abro comillas, las relaciones igualitarias entre los hombres y las mujeres respecto a las relaciones sexuales y la reproducción incluye el pleno respeto de la integridad hacia la persona y se exige el respeto y el consentimiento recíproco a la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual. Cierro comillas, y esto es del párrafo 96 de la Declaración de la Acción de la Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín en 1994. Entonces ya en este momento, para hablar todo lo que tiene que ver con derechos reproductivos, entonces abro comillas, cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona a la que se ha decidido es constatar el ámbito que le corresponde como sujeto ético. ¿Esto sí qué significa? Pues que va a decidir sobre su propia vida, sobre lo bueno, sobre lo malo y sobre el sentido de su existencia. Esto tiene que ver con la Corte Constitucional de la sentencia C355 del 2006. Y ya para hablar sobre los derechos reproductivos, pues van a ser los derechos aplicados a la vivencia de la reproducción. Esto va a reconocer el derecho básico sobre todas las parejas e individuos. Y esto va a hacer que se decida libre y responsablemente sobre el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos, el momento de tenerlos, la disposición e información que tiene y los medios para ello. También el derecho a alcanzar el nivel más alto en todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. Esto también va a incluir el derecho de adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacción ni violencia. Esto tiene que ver con un programa de acción de la CIPD de 1994.
En este momento les voy a hablar acerca de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, específicamente de cuáles son. Van a tener acá puesto una tabla donde están cada uno seleccionado de derechos sexuales y reproductivos, y voy a proceder a leérselos. Empezamos con los derechos sexuales, que de primera está el derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad. La segunda es derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera. La tercera va a ser derecho a elegir las parejas sexualmente. La cuarta va a ser el derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia. La quinta va a ser el derecho a tener relaciones sexuales consensuadas. La sexta va a ser el derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con quién se inicia su vida sexual. La séptima va a ser derecho a decidir sobre la unión con otras personas. La octava, el derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual e identificar el género. Y la novena va a ser el derecho a la protección, la prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados. Y la última, la décima, va a ser el derecho a recibir la información, al acceso y a los servicios de salud de calidad sobre las dimensiones de la sexualidad sin ningún tipo de discriminación. Entonces, ¿cuál es la conclusión de los derechos sexuales? Pues los derechos sexuales, como lo dice, va a abarcar en toda la sexualidad, pero hay que tener muy en cuenta que esto nos va a servir para toda la vida, como fortalecer la autonomía y nuestra autoestima, que es muy importante, explorar nuestra vida sexual, la vida placentera, que podamos elegir a nuestra pareja, que no suframos ningún tipo de violencia por nuestro género, cómo nos identifiquemos, ¿sí? Que solamente nos importe a nosotros realmente cómo nos sentimos y con quién queremos estar. También pues todo lo de la decisión libre, autónoma, con quién se inicia, con quién deja esa vida sexual, la unión con las demás personas, a expresar libremente toda la orientación sexual, como ya lo había dicho, y lo más importante también es a la protección y la prevención de todo lo que tiene que ver con transmisión sexual y embarazos no deseados. Y pues esto conlleva a que uno tiene el derecho de recibir información y acceso a todos los servicios de salud en torno a la sexualidad, y no tenemos que recibir ningún tipo de discriminación por esta parte. Ya para hablar un poco de los derechos reproductivos, el primero pues va a ser el derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción ni violencia. La segunda va a ser el derecho a decidir libremente si se desea tener hijos o no, el derecho a decidir sobre el número de hijas y hijos que se desean, el espacio que tenga, si entre un embarazo, entre otro, el tiempo que quiera decidir, el derecho a decidir sobre el tipo de familia que uno quiere formar, el derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, el derecho a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida, el derecho de acceder a métodos de anticoncepción modernos, incluida la de emergencia, el derecho al acceso a los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar una maternidad segura, y el derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos de la salud sexual y reproductiva. Entonces, una conclusión que tenemos como los derechos reproductivos, pues que nos habla más sobre los derechos humanos, ¿sí? Que con quién tengo hijos, en qué momento tengo hijos, qué familia quiero formar, a disfrutar la maternidad y la paternidad en este momento como se debe, con los derechos que se tengan, tanto en la familia, en los amigos, en el trabajo, en el espacio público, el derecho a una salud sexual integral para toda la vida, ¿sí? Esto es de toda la vida, entonces por ende tenemos que recibir todos los métodos de anticoncepción, ya sean modernos, sean los de emergencia, cualquier tipo de método de anticoncepción lo podemos recibir, y pues por ende tenemos el acceso a los servicios integrales de salud, a la atención médica segura en torno a la maternidad por parte de lo reproductivo. De lo sexual también se tiene en toda la parte sexual, y pues tenemos también el derecho a recibir todos los beneficios y avances científicos en lo moderno, como se hablaba anteriormente, sin ningún tipo de discriminación. Bueno, y ya para finalizar, pues les quiero hacer una invitación muy grande, y es que se animen a entrar al proyecto.
les cuento un poco sobre el proyecto. Estamos ubicados en Risaralda, Boyacá, Cauca, Bogotá, Santander, Antioquia, Caldas. Recibimos a todas las personas que quieran estar dentro del proyecto dentro de 18 a 24 años de edad. Y básicamente es esto, es hablar de educación sexual, ir a hacer brigadas de salud, y pues se animen de cuando salgan de la ciudad a estudiar a otras partes. Si estamos ubicados donde ya les dije, pues pueden preguntar. Estamos en redes sociales como en Facebook como Proyecto Educasex Colombia o en Instagram como @Proyecto Educasex Colombia. No es más, muchísimas gracias, espero que estén muy bien y les haya servido de algo esta información.